pero gracias a Dios, hoy Dios nos da el privilegio de compartir una vez más la palabra del Señor, ¿cierto? O sea, les contamos a todos los que no asistieron al Congreso, queríamos transmitir desde allá el tiempo de cada domingo, pero por razones climáticas, ¿cierto? Hubo inconvenientes con la parte del internet y no se pudo. Entonces, a toda nuestra, pues, todos los integrantes de la iglesia que no pudieron asistir y no se pudieron conectar por lo menos el domingo, les pedimos disculpas. Y quiero contarles que hoy continuamos con esta serie maravillosa acerca de la novia y el novio, ¿cierto? Entonces, quiero hacerle algunas preguntas y vamos a hacer algo. Vamos a estar interactuando, voy a hacerles unas preguntas a quienes veo conectados y ustedes me van a responder aquí. Yo estoy viendo, ¿cierto? Entonces vamos a interactuar. Les invito a que traigan una hoja y un lapicero. Aquellos que no tienen consigo van a ir rápidamente, yo los espero. ¿Listo? Hoja en mano y lapicero en mano. Entonces, quiero empezar que usted diciendo algunas frases para a ver si usted se logra identificar. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, yo oro, yo busco a Dios, sin embargo, no soy feliz o no he encontrado respuesta en, ¿sí? Entonces les voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, no he encontrado respuesta o mi realización no es completa porque mi esposo no busca a Dios. O porque mi esposo es duro conmigo o es duro con mis hijos. O porque mi esposa es indiferente a mis necesidades, por ejemplo. O puede decir el esposo, o porque mi esposa no valora mi trabajo, nunca agradece, ¿cierto? O por ejemplo, o las solteras pueden decir, porque faltan 5 para las 12, el año va a terminar, ¿cierto? Y no ha llegado ni siquiera un sapo. Entonces no soy feliz ¿sí? O porque en mi área laboral no avanzo, nunca hay respuesta. O porque mi mamá o mi papá nunca agradece, porque mi familia no me valora. O porque estoy solo y mis hijos no me visitan. O porque estoy enfermo y nadie está pendiente de mí. O sea, cada uno va a pensar qué es esa situación que ya a punto de finalizar este año dice, bueno, en esto yo no he encontrado respuesta. Y esto hace como que yo no experimente realización, me hace experimentar frustración en mi vida espiritual con Dios. ¿Listo? Ténganlo presente. Entonces, ¿para qué vamos a anotar? Y les voy a invitar a que algunos lo puedan escribir. Yo lo voy a leer acá, ¿cierto? Vamos a colocar estas respuestas. ¿Qué es lo que le digo a Dios? No puedo estar bien porque me falta esto. ¿Qué es eso que a usted le falta? Que usted dice, si yo tuviera esto, todo estaría perfecto. Lo va a anotar ahí. ¿Qué es eso que me hace sentir que Dios no me responde? ¿Qué es eso que me hace sentir que las cosas no están bien? ¿Qué es eso que me hace sentir que no avanzo? ¿Listo? Entonces voy a leer las respuestas, las primeras que lleguen. Vamos a compartirlas aquí en público. ¿Listo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso que a ti te hace sentir que tú no avanzas? ¿Qué es eso que te hace sentir que Dios no te responde? Que tú dices, bueno, si esto pasara, si mi hijo viviera esto, todo estaría mejor. Vamos a ir compartiendo acá en el chat en vivo para que podamos interactuar. ¿Listo? Les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan ir pensando, lo puedan ir compartiendo y lo podamos ir escribiendo. Porque aunque no estamos presenciales, iglesia, estamos conectados. ¿Listo? Entonces vamos a escribir en el chat para yo poder leerlos. Bueno, y quiero contarles que hoy tenemos un regalo, ¿sí? Para vamos a ver las respuestas y la interacción en este día y les tenemos una sorpresa y un regalo, pero para eso tenemos que estar súper conectados, súper atentos a las preguntas y a las respuestas que ustedes van a ir dando en el transcurso del mensaje. Entonces vamos a ver quiénes están súper conectados y quién se va a ganar,
¿sí? Este maravilloso agenda que es la agenda de la iglesia para el 2022. Inspiración DC es hermosísima y ahorita se las vamos a estar mostrando, ¿listo? Entonces, por acá dice, no tener un compañero de vida. Qué buena respuesta. Entonces, Marcelita Zamudio fue la primera persona que respondió en mi chat. Marcelita, te has ganado la agenda, ¿cierto?, de la iglesia para el 2022. Ahorita la vamos a conocer, es hermosísima. Muy bien, Marcelita, fuiste la primera. Te has ganado tu premio en esta mañana. Vamos a darle un aplauso, ¿cierto? Adiós. Porque tenemos nuestra primera ganadora. Muy bien. Era para la primera que escribiera, pero vamos a seguir teniendo premios, entonces estemos súper atentos, súper conectados en esta mañana. Por acá también escucho pagar las deudas. Sí, seguramente tú dices, no, yo sería feliz, todo estaría completo si ya no tuviera deudas. Muy bien. Bueno, hay varias respuestas. Las deudas, el no tener un compañero, ¿cierto? El que faltan 5 para las 12, el año va a terminar y ni siquiera un sapo ha llegado. Esa puede ser otra de los grandes como esquemas y razones que experimentamos en el corazón por el cual las cosas no son completas. Entonces, es importante que usted tenga ahí anotado qué escribió usted, qué es lo que le hace sentir que algo falta, que por esto usted no está bien, que por esto Dios a usted no le ha respondido, que por esto usted no avanza, que por esto no hay plenitud. Lo va a tener ahí súper presente porque es muy importante en el desarrollo del mensaje. Entonces ahí escrito súper claro. ¿Listo? Y vamos a empezar a hablar hoy acerca, en esta temática del novio, vamos a empezar a hablar de la esencia y de una descripción que nos da la palabra de Dios acerca del novio. Para eso quiero que vayamos a Génesis 1, versículo 1 y 2. Bueno, súper atentos porque vamos a estar, ¿cierto?, dando este regalo. Entonces, súper atento a las preguntas y hacer el primero, ¿cierto? Hacer la pluma más rápida del oeste. Rápidamente vamos a escribir las respuestas. Entonces, quiero que vayamos a Génesis 1. Miren lo que dice Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, escuchen bien, las tinieblas, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Miren eso tan extraordinario. Las aguas en la palabra de Dios siempre representan la presencia de Dios. Pero dice que las tinieblas estaban sobre las aguas. Y Dios tuvo que separar la presencia de Dios de las tinieblas. Tuvo que haber una separación. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el novio? ¿Qué es lo primero que hace Cristo? Porque Cristo es la luz, porque Cristo es la palabra. ¿Qué es lo primero que hace Cristo en nuestra vida? Él separa la presencia de Dios de las tinieblas. Nosotros podemos tener muchos años caminando con Cristo, sin embargo puede haber mucha oscuridad aún en nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esta faceta del novio, que es como el novio es la palabra y cómo Cristo es el que separa la oscuridad que hay en nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con las preguntas que les hacía al inicio? Miren, cuando nosotros decimos, ay, me hace falta tantas cosas, yo no puedo ser feliz porque me falta esto, yo me siento frustrado por esto, eso es una indicación ¿de qué? De que hay oscuridad en mi corazón. A pesar de que ahí está la presencia de Dios, a pesar de que yo busco a Dios, la oscuridad está cubriendo esa presencia de Dios. Hay algo de la verdad de Dios que yo no he visto, que está en tinieblas. ¿Y qué empieza a hacer Cristo? Él empieza a separar. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo quiero que ocurra el milagro, pero ¿cuál es la situación? Que Dios no obra afuera, Dios obra primero adentro. Para que las cosas cambien afuera, porque Él ¿qué hizo? Él después creó los cielos, la tierra, trajo luz, separó, hizo una cantidad de cosas. Pero lo primero que tiene que ocurrir, ocurre dentro de nosotros.
Los milagros se gestan aquí adentro y luego se hacen visibles afuera. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Entonces, ¿qué es lo primero que Cristo quiere hacer en nuestra vida? Por medio de su palabra. ¿Qué es lo primero? Quiere separar la luz y la oscuridad que hay en nosotros. Entonces, tú vas a empezar a preguntarte, ¿por qué me siento frustrado? ¿Por qué en esta área no puedo entregar? ¿Por qué siento que no avanzo en esto? ¿Por qué siento que aquí Dios no me responde? Hay una respuesta y es porque hay oscuridad en tu vida. Pero tienes que empezar a entender que el Señor necesita quitar esa oscuridad, apartarla, ¿cierto? Para que las cosas afuera cambien. ¿Listo? Segundo, ¿qué hace la luz? Y vamos a pensar, imagínense este dato. La luz dura 8 minutos y 19 segundos en atravesar toda la Tierra. O sea, la luz es supremamente rápida. Y acá yo les quiero contar algo que yo viví para que ustedes puedan entender cómo, o sea, la luz es la palabra de Dios. Y cómo la luz tiene ese poder y ella es veloz. ¿Y la luz quién es? La luz es Cristo. Imagínense que una vez, y yo les he contado esto ya varias veces, hay dos cosas en las que a mí el Señor me ha enseñado cómo la luz corre tan rápidamente y cómo nosotros tenemos que entender que esa luz está en nosotros y que tenemos el poder de esa luz. Pero qué tanto yo he entendido es que esa luz está en mí. Qué tanto para mí eso es claro. Porque miren, ¿qué pasa cuando uno está a oscuras? Uno se tropieza, caminamos lento y cuando yo me tropiezo me lastimo. Cuando todo está oscuro yo no puedo ir rápido. A veces nosotros estamos en la iglesia, pero estamos en oscuridad, porque la luz no ha penetrado en alguna área de mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo recuerdo que alguna vez un primo, yo me levanté a orar muy temprano de madrugada. Yo tenía un compromiso muy importante, tenía la presentación de mi tesis, de una maestría que estaba haciendo, y yo quería orar por eso, para que me fuera bien, pero Dios desvió mi oración, y yo empecé a orar por ese primo. Y miren, yo experimentaba como si mi primo se fuera a morir, era muy raro. Y yo empecé a decirle, Señor, acuérdate de esto que él ha vivido, acuérdate, prolóngale su vida, prolóngale tu misericordia. Él no me contestó, yo le mandé un mensaje, tan pronto terminé la oración y le dije, mira, estuve orando por ti, no sé qué tienes, pero estoy muy inquieta. Yo apagué el celular, me fui estudiando en el camino a la sustentación de mi tesis. Cuando yo salí al mediodía, de haber sustentado mi tesis, yo prendí mi celular y vi el WhatsApp de la familia. ¿Qué había pasado? Y después yo hablando con él me contaba, en el momento en que yo estaba orando, él tomó la decisión de llamar la ambulancia. La ambulancia llegó, él cayó inconsciente, le había dado una meningitis, estuvo en coma, en cuidados intensivos varios días, pero gracias a Dios el Señor lo sanó. Pero yo que entendí, miren, ¿qué hizo la luz? Él está en Canadá, yo estoy en Colombia, la luz corrió. ¿Y qué hizo la luz? Detuvo la muerte. ¿Qué hizo la luz? Intervino. Eso es lo que hace la luz que está en nosotros. Entonces, la luz es muy rápida, pero a veces nosotros no hemos entendido que esa luz está en nosotros. Y hay más conciencia de la oscuridad, ¿cierto? Hay más conciencia del poder de este mundo, del poder de lo que no tenemos, que de la luz. ¿Listo? Entonces, quiero que vayamos al libro de Juan y más que leerlo, se los voy a parafrasear. Hay un pasaje que a mí me encanta y es cuando Juan dice, porque el verbo era en el principio y el verbo era Dios, ¿cierto? Y el libro de Juan dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio ¿de quién? Del verbo, porque en el verbo está la vida. Entonces, ¿quién es el verbo? Esto está en el libro de Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. Aquí encontré un significado del verbo, se los quiero leer textualmente. Y es que el verbo significa movimiento, ¿sí? Eso significa, la palabra verbo significa, concretamente dice, se expresa una acción, un movimiento, existencia. Entonces, ¿qué es el verbo? Es una acción. El verbo es movimiento. El verbo quiere decir que algo existe. El verbo es vida.
El verbo es que hay cambios. Eso es verbo. El verbo es acción. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra en la Biblia está plasmada, aparentemente quieta. Pero la palabra en el corazón de un hijo de Dios, con la luz de qué significa tener esa palabra encarnada, hecha viva en nosotros, ¿qué produce el verbo? Produce vida, produce que esa luz corra miles de kilómetros. Miren, dura 8 minutos la luz y 19 segundos en atravesar el mundo. O sea, usted está orando aquí y en el otro lado del continente, en los pocos minutos esa luz llega, porque esa luz es verbo, esa luz es acción, esa luz corre. Entonces, yo hoy les quiero preguntar, ¿qué tan consciente usted es de esa luz? ¿Qué tanto usted ha permitido que esa luz se encarne en su vida y sea movimiento? ¿Qué tan consciente usted es de que esa luz es grande y que esa luz está en usted? Porque si usted es muy consciente de sus problemas, de lo que le falta, de lo que no tiene, así asista a esta iglesia, ¿cierto? Seguramente hay mucha oscuridad en el corazón. Y usted necesita permitir que la luz, ¿cierto?, separe la oscuridad de la presencia de Dios en su vida, para que usted pueda dimensionar la grandeza de la luz, la grandeza de Cristo, la grandeza del poder que en su corazón ha sido depositada. ¿Listo? Entonces, con base en esto, quiero que vayamos y miremos un pasaje, se los voy a leer en la traducción y el mensaje. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el verbo? ¿Qué es lo primero que hace Cristo? ¿Qué es lo primero que hace? Porque Cristo es el verbo, Él es la palabra encarnada. ¿Qué es lo primero que hace? Separa la luz de las tinieblas. La luz separa la presencia de Dios de la oscuridad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque miren, yo he visto muchos hijos de Dios y son hijos de Dios, pero sin embargo no pueden ver la grandeza de Cristo. No son conscientes de esa grandeza. Esto es lo primero que hace la presencia de Cristo, la presencia de su palabra en nosotros, la luz de su palabra en nosotros. ¿Qué es lo segundo? La palabra de Dios nos despierta. Dice Isaías 61, se los voy a leer, versículo 1 y 2, en la traducción El Mensaje. Dice acá: sal de la cama, Jerusalén, despiértate. Pon tu cara a la luz. Dice, pon tu cara a la luz del sol. Dios, la gloria que brilla, se ha levantado para ti. Toda la tierra está envuelta en tinieblas, todos los pueblos hundidos en la profundidad de las tinieblas, pero Dios se levanta sobre ti. La gloria de su amanecer se derrama sobre ti. Miren esto tan extraordinario. ¿Qué dice Dios? Sal de la cama. Vamos a pensar los primeros minutos cuando nos despertamos. Bueno, yo no sé ustedes, yo les voy a hablar de mí. Cuando yo me despierto en la mañana, sí, yo estoy dormida y Alex me dice algo, yo no le entiendo, él me pregunta y yo no escucho. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una sencilla razón, porque estamos dormidos. Y cuando estamos dormidos, nuestros sentidos espirituales se duermen. No vemos bien, no oímos bien. Cuando estamos somnolientos no sabemos si es real o si es un sueño. ¿Sí? Eso nos pasa cuando estamos dormidos. A veces nosotros somos hijos de Dios, asistimos a una iglesia, pero estamos espiritualmente dormidos. Dormidos al poder de Dios, dormidos a la grandeza de Dios. Y por eso sentimos que estamos estancados en muchas áreas. Por eso no avanzamos, por eso estamos frustrados, porque estamos dormidos. Pero aquí el Señor dice, sal de la cama. Eso nos está diciendo como iglesia en esta mañana. Salgan de la cama, o sea, ya durmieron suficiente. Ya fue suficiente tiempo, iglesia, para estar acostados, un sueñito aquí, adormecidos. Nublados nuestros sentidos ante la grandeza y el poder de Dios. Dice, despiértate. Cuando tú te despiertas, cuando ya estás bajo la ducha y ya el agua cae, tú te despiertas, todos tus sentidos se despiertan. Miren, cuando nosotros estamos dormidos, y esta es la razón por la cual en la noche, cuando tenemos gripa, todos los síntomas se revolucionan, o cuando tenemos un procedimiento quirúrgico, en la noche todo nos duele más, en la noche nos da más fiebre. ¿Por qué? Porque mientras dormimos, el sistema inmunológico, las defensas se bajan,
¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico se deprime, se baja. Somos poco efectivos. A veces uno está en el cine y está viendo la mejor escena y todo el mundo dice, sí, viste esa escena, fue espectacular, pero uno se durmió, se perdió la mejor escena. Cuando estamos dormidos, nos perdemos las mejores escenas, nos perdemos las respuestas de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no me responde? Y Dios dice, te he respondido muchas veces, pero tú estás dormido. Y cuando estamos dormidos, nos escapamos de muchas formas. A veces una manera de escaparnos son las redes. Y Dios dice, mira, te mandé WhatsApp, mensajes de texto, sí, hice imágenes en el cielo, pero tú estabas dormido, evadido en las redes. Porque hay muchas formas de escaparte. Y no es que Dios nos haya traído la respuesta, ¿sí? El problema ¿cuál es? Que estamos dormidos. Y el Señor dice, sal de la cama, Jerusalén, despiértate. Pon tu cara a la luz del sol. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Pon tu cara a Cristo, mira a Cristo. Deja de mirar lo que no tienes, deja de mirar lo que te falta, deja de mirar lo que no has encontrado. Pon tu cara a la luz de Cristo. Y dice que la tierra está sumida en tinieblas, pero que sobre ti amanecerá su luz y que otros andarán a tu luz. ¿Pero cuándo? Cuando tú salgas de la cama. Porque las ventanas estén abajo y tú estés en tu camita, hacia afuera esté el sol resplandeciente de la mañana, tú no lo vas a ver, ¿sí? Y tus sentidos no los pueden ver. ¿Por qué? Porque estás dormido. Entonces, esto es lo segundo que hace la palabra de Dios, nos despierta. Y por último, quiero que vayamos a Mateo 7. Mateo 7, a partir del versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Miren lo que dice, todo el que escucha mi palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y la sigue, y sigue a Cristo. Es una persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen con mucha fuerza contra esa casa, no se va a venir abajo, porque está construida sobre la roca. Sin embargo, el que oye la palabra y no la sigue es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos y golpeen esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y quiero que leamos este mismo pasaje en la versión del mensaje, que me parece extraordinario. Miren esto tan lindo. Miren lo que dice. Estas palabras que les hablo no son adiciones accidentales a su vida, mejoras de un propietario para reparar su nivel de vida. Miren esto. Me parece extraordinaria esta traducción. Dice, Cristo no es un arreglito, ¿sí? Un parchecito que usted le está poniendo a su casa para hacerle unas reparaciones a su vida. Eso no es Cristo. Son palabras fundamentales, dice esta versión, son palabras fundamentales. Dios es fundamentalista, Él es el fundamento, Cristo es la roca, ¿sí? Él es fundamentalista, eso dice la palabra del Señor. Palabras sobre las que podemos construir una vida. Si incorporas estas palabras a tu vida, eres como un carpintero inteligente que construye su casa sobre una roca sólida. Lloverá cántaros, el río se desbordará, el tornado podrá golpear, pero nada va a mover a esta casa, porque está fija sobre la roca. Pero si usas mis palabras en los estudios bíblicos, o sea, vienes todos los domingos a la iglesia y no las trabajas en tu vida, eres como miren, es lo que dice la versión del mensaje, eres como un estúpido carpintero que construye la casa en la playa y en la arena. Cuando llega la tormenta y las olas se le levantan, todo se derrumba como un castillo de naipes. Es extraordinaria esta versión. Y con esto quiero que concluyamos esta parte del mensaje. A veces nosotros, ¿qué significa construir sobre la roca? ¿Y qué significa construir sobre un castillo de naipes? ¿Qué significa esto?
Cuando yo construyo sobre la roca y cuando yo construyo mi vida sobre un castillo de naipes, cuando yo digo, bueno, no soy feliz porque no tengo plata, estás construyendo tu casa sobre un castillo de naipes, la plata. No, yo no soy feliz porque no tengo novio, estás construyendo tu casa sobre un castillo de naipes. No, yo no soy feliz porque no me va bien laboralmente, porque estoy estancado, soy un fracaso. Estás construyendo tu casa sobre un castillo de naipes. ¿Qué significa construir, iglesia? Nuestra casa sobre la roca. Y aquí quiero contarles algo. Alguna vez yo fui a Israel, ¿cierto? Fue uno de esos viajes difíciles para mí y me acuerdo que estaba en el Muro de las Lamentaciones. Estuve quizás no sé cuántas horas en el muro, quizás 7 horas. Y recuerdo que estaba muy frustrada. Y llegué a decirle a Dios, y era una situación con mi esposo, fue aquellos primeros años de casados, ¿cierto? Y llegué a ese muro y le dije, Señor, llegué al departamento de quejas y reclamos, ¿sí? Les dije, quiero hablar con el dueño de la fábrica, directamente. Y le dije, Dios, tú me prometiste algo, y yo antes de casarme muchas veces yo le dije, seguro que sí es, me lo superconfirma, me garantiza este producto, y el Señor me decía, sí, seguro, así la gente diga que no, este es. Pero yo me acuerdo que aquel día yo llegué al muro, al departamento de quejas y reclamos, y le dije, este producto salió dañado, ¿sí? Lo que me prometiste no lo cumpliste, estas especificaciones están mal, o me cambias el producto o lo mejoras o algo pasa. Y entonces de pronto yo escuché la voz del cielo, no se aceptan devoluciones. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar en aquel lugar y le dije, ¿por qué si yo creí en ti? ¿Por qué si tú me diste tus promesas? ¿Por qué tiene tantos errores de fábrica? Esto no fue lo que me prometiste, me tumbaron. Empecé a decirle al Señor, me tumbaron. Y empecé a llorar y a llorar en ese muro y lloré durante horas. ¿Por qué? Porque ese producto, ¿cierto? Y esas promesas no eran lo que yo veía que Dios me estaba dando. Era totalmente contrario a lo que Él me había dicho. Y empecé a decirle, Señor, y me siento muy triste. Y esto no era lo que yo esperaba. Y entonces no puedo ser feliz porque tú me defraudaste. Y todo eso empezó a salir de mi corazón. Ahí en el departamento de quejas y reclamos. Y recuerdo que el Señor habló muy poco a mi corazón. Fueron muy pocas palabras. Pero yo pienso que ha sido uno de los encuentros más determinantes en mi vida con Dios, y donde la luz pudo establecerse en mi corazón y pude edificar mi casa en esa área de mi vida sobre la roca. Yo recuerdo que el Señor me decía, ¿y tu felicidad depende de tu esposo? ¿Y si él no cambia, yo no te soy suficiente? ¿Yo no te puedo hacer feliz? Y claro, yo entendí que mi vida estaba edificada sobre la arena. Mi vida estaba edificada sobre mis expectativas del matrimonio. Mi vida estaba edificada sobre las expectativas de un hombre. Mi vida dependía de lo que él hiciera y de lo que él no hiciera. Cristo no era mi roca. Cristo era alguien pequeñito que le ponía adiciones a mi casa, sí, para mejorarla según mis esquemas, pero él no era mi roca. Él no era mi suficiencia. Y me acuerdo que terminando aquel tiempo, yo hablé con mi esposo y claro, él estaba sorprendido porque yo era otra mujer. Algo pasó ese día en mí. ¿Y por qué les comparto esto? Porque a veces yo escucho, voy a contarles varias cosas que yo escucho en mis pastorales. Por ejemplo, escucho a la mujer casada, y lo escuché durante muchos años de una mujer. Mira, ella dirigía un ministerio con su esposo y ella me decía, mira, por causa de él yo soy infeliz, porque él no se compromete, porque él no le sirve a Dios como yo, porque él es un irresponsable y por causa de él yo soy fracasada en el ministerio. Y yo me acuerdo que un día le dije, mira, tú eres fracasada porque tú no has entendido que tú solo necesitas a Cristo para servirle a Dios. Y si fueras soltera, ¿a quién le vas a echar la culpa? Cristo te es suficiente. A veces he escuchado a mamás decir, no, pero es que ya yo estoy anciana y ahora nadie me visita y ahora yo estoy sola. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Que edificaste tu casa sobre tus hijos, sobre la arena, porque todo ser humano, sobre el que tú edificas tu casa y sobre el que tú pones tus esperanzas es arena. Y fácilmente tu casa se va a ir a tierra. ¿Cuándo todo cambia? Cuando tú le puedes decir, Señor, mis hijos pueden venir, mis hijos no pueden venir, pero mi felicidad depende de ti. ¿Sí ven? Mi bicha de Navidad.
Acá está que se mueve. Entonces, tu felicidad no puede depender de tus hijos, porque eso es edificar sobre la arena. O también yo he escuchado, bueno, definitivamente yo no soy feliz porque es que yo no avanzo, porque soy un fracasado. Mira, tu felicidad no puede ser edificada sobre ti, sobre lo que haces y no haces, sobre lo que eres y lo que no eres, sobre tus resultados. Cristo es suficiente aún en tus días de fracaso. Cristo es suficiente, no depende de ti. Cuando tú giras en torno a ti, estás edificando sobre la arena. Y acá quiero decirles, iglesia, con amor y con cariño, Cristo es la palabra, pero Él es un remiendo que tú le quieres poner a tu casa, o Él es tu roca, Él es tu suficiencia, Él es tu plenitud, o Él es algo que tú estás queriendo usar para que Él le ponga los cuadros a tu casa que tú crees que te determinan. Si yo tengo un novio, este es mi Dios, ¿sí? Y esto es lo que me hace feliz. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son esos altares que estás levantando? Que le están queriendo dar el lugar, le estás queriendo dar el lugar de Dios. Y por eso hay tanta frustración en tu vida. Por eso hay tanta esterilidad, por eso no avanzas. Porque cuando Cristo es tu Dios, tú te das cuenta que sin una persona, con una circunstancia o sin esa circunstancia, Él te hace florecer. No a tu manera, no en tus esquemas, pero de formas más superiores, de formas más supremas. ¿Qué pasa cuando Cristo no es mi roca? Yo tengo otro Dios. En estos días hablaba con una mamá y yo le decía, mira, ¿sabes qué está usando el diablo en tu vida? Está usando a tu hija. ¿Por qué? Porque esa niña es tu Dios. Y cuando esa niña responde y se porta como tú esperas, tú eres feliz. Y el diablo sabe que ella es tu Dios. Pero cuando esa niña no responde como tú esperas, tu vida se derrumba como un castillo de naipes. Y le dije, mira, derriba ese ídolo. Puede que esa niña cambie algún día, porque Dios cumple sus promesas. Pero hasta que Dios no haga un milagro en ella, te va a determinar. Y la vas a usar y le vas a permitir al diablo que la use como un instrumento poderoso para dañarte. ¿Hasta cuándo le vas a dar el lugar sobre el cual estás edificando tu vida? Y eso te lo pregunto a ti. Entonces, iglesia, para que cerremos esta parte de entender qué es la palabra de Dios, de entender quién es Cristo y que Él es el verbo, es Cristo el verbo. Cuando tú ves la Biblia está llena de promesas, pero cada promesa es Cristo. Cristo es el pastor, Cristo es la puerta, Cristo es el que hace correr aguas en medio del desierto. Cristo es tu suficiencia, aún en medio de la debilidad. Cristo es tu respuesta, aún en medio de la escasez. Cristo es el que te hace caminar sobre las aguas y que las llamas no te aneguen, no te consuman. Es Cristo la palabra viva, es Él. Entonces, en este año nosotros tenemos un anhelo como iglesia, tenemos un sueño como iglesia, y es que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, es que derribemos tantos ídolos, y para poder edificar la casa sobre la roca yo tengo que conocer a Cristo. En ese muro yo que conocí de Cristo, conocí que Él era suficiente para mí, que Él y yo somos mayoría, que si lo tengo a Él, lo tengo todo. No importa lo que mis esquemas digan, porque los esquemas te dicen si te falta esto, si no eres esto, si no tienes este estado civil. El mundo te pone 1000 esquemas, te pone 1000 carteles, ¿sí? 1000 etiquetas, pero tú tienes que romper con esas etiquetas y ir a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, Cristo es suficiente. Pero cuando tú te aferras a tus esquemas y tú le quieres torcer la mano a Dios, como dice mi esposo, y tú le dices, hasta que tú no hagas las cosas de esta manera, según mi esquema, no voy a ser feliz, pues entonces vas a seguir así. Porque la luz, ¿cierto?, no ha podido separar y sacar la oscuridad que hay en tu corazón. Porque prevalece tu esquema, prevalece tu manera. Tienes que tomar una decisión. Y es permitir que prevalezca la manera de Dios. Es permitir que prevalezca la manera de Cristo. Y mire, yo les cuento, hoy en día muchas de esas cosas por las que el Señor me dijo no se aceptan devoluciones, ¿sí? No era un error de fábrica, es tu regalo y es perfecto, así tú no lo entiendas. Muchas de esas cosas que yo pedía
Aquel día yo entendí que sin eso, con eso yo iba a ser feliz. Muchas de esas cosas yo hoy las veo en mi vida, las veo en mi matrimonio, pero ya no me determinan, ¿sí? Es más, cuando dejaron de determinarme, vinieron, pero ya no eran la determinación de mi felicidad, ya no eran mi ídolo. Mi roca fuerte es que tenía a Cristo. Y yo hoy les digo esto, siento en mi corazón decirles, quizás tú tienes una pareja hostil, una pareja dura, y tú puedes decir, ¿cómo puedo ser feliz así? Yo te digo, puedes ser feliz porque tienes a Cristo, porque Él es el novio perfecto, porque Él seca tus lágrimas. Deja de justificarte, deja de creer que Cristo no te es suficiente. En la situación que vives, en la condición que vives, dale a Cristo la oportunidad de obrar. Así no sea según tu esquema, así no sea según tu parámetro. Cuando Alex y yo empezamos la iglesia, este sueño de Dios, yo recuerdo que hubo un momento muy difícil para mí. Alex tuvo que irse a trabajar a Bastos y yo, ¿cierto? Crearon una empresa de arepas en la calle y me pusieron de vendedora, pero para mí eso era difícil porque no me gustaba, porque yo decía, tengo una profesión, tengo esta carrera, todos los títulos, yo decía, no quiero hacer esto, es horrible, yo quiero ser pastora. Pero pues un pastor necesita un pueblo y no teníamos discípulos, estábamos solos, Alex y yo. Y recuerdo que yo le decía, Señor, no puedo ser feliz con esto. Pero quiso Dios, hizo un milagro. Y yo me acuerdo que ya después yo no vendía las arepas, yo era la gerente y se pusieron varios puestos de arepas en Bogotá y yo era la gerente y era la que manejaba la plata y era la que pagaba los sueldos. Y esa empresa floreció tanto que yo recuerdo que les hacía préstamos. A veces les metían billetes de 50 falsos y yo era una gerente compasiva. Y yo les decía, bueno, les condono hasta 3 billetes falsos, ya después de ahí me los pagan. Y les hacía préstamos, que me quiero comprar una cicla. Bueno, yo les adelantaba lo de la cicla. Y eso todos querían que yo les hiciera préstamos. Nadie podía meter la mano en la caja fuerte. Pero miren, eso había plata y plata. Yo hacía préstamos, mi esposo me pedía préstamos, mi suegra, ¿cierto? Porque era la empresa de ella, pero yo era estricta. Y esa empresa nunca fue tan próspera como cuando estaba en mis manos. Y el Señor me decía, seas pastora o no, puedes ser feliz. Porque yo soy tu felicidad, no tu pastorado. Y yo estoy contigo y te bendigo en lo que haces. Todo lo que tú tocas es bendito. No es un puesto, no es un cargo, es lo que tú eres. Y tú me tienes a mí. Y tú eres bendita porque tus manos están llenas de mí. Y yo me acuerdo que me reconcilié con esa empresa. Y uno de los venezolanos que trabajaba con nosotros siempre me decía, Patri, échate una oración por mí, échate una oración. Y el día que se fue a otro país, me decía, Patri, por favor, échate una oración porque necesito que ores. Ora porque cuando tú oras me va bien. Y ahí, ¿cierto? En esa gerencia de esa empresa, Dios me permitió ejercer mi pastorado, mi llamado. Pero yo tuve que morir a un esquema de qué te hace feliz y de qué no te hace feliz. Y para poder entender que a mí me hace feliz, que yo tengo a Cristo. Y si lo tengo Él, lo tengo todo. Él es la palabra. Entonces, hoy tengo una invitada súper especial, ¿sí? Y quiero invitarla porque les quiero contar algo muy lindo. Como iglesia, tenemos una herramienta que Dios nos ha regalado, ¿cierto? Como un instrumento para poder profundizar ¿en quién? En Cristo, en la palabra, en el verbo, porque cuando esa palabra empieza a alumbrar nuestros ojos y empieza a separar esa oscuridad que el mundo nos ha dicho, que nos determina y nos hace infelices, por la verdad que el cielo nos dice que nos hace libres, empezamos a florecer y a hacer florecer al mundo. Entonces nosotros como iglesia diseñamos, ¿cierto? Esta agenda tiene parte de la visión de la iglesia. Floreces para hacer florecer al mundo. ¿Cuándo florecemos? Cuando la luz de Cristo separa la presencia de Dios de la oscuridad y saca la oscuridad de Dios en nuestro corazón. Entre más estancamiento haya en tu vida, entre más frustración haya en tu vida, más oscuridad hay. Entonces deja de decir, Dios no me responde, Dios no me quiere, Dios no me ama. No, tienes que decir, Señor, ¿cuál es la oscuridad? ¿Cuáles son los esquemas? ¿Qué es esa oscuridad del mundo que tú no has sacado de mí?
Bueno, y para compartir esta herramienta preciosa que diseñamos con muchísimo amor y que anhelamos que como iglesia en este 2022 sea el método de Dios para conocer a Cristo, para profundizar en esa palabra que aquí está escrita, ¿sí? Pero que cuando se mete en mi corazón y se vuelve carne, se vuelve vida y se encarna y todo lo transforma y corre a la velocidad de la luz y puede llegar hasta otro país y puede tener la muerte y puede levantar a una persona del medio de la enfermedad y puede abrir los cielos y puede abrir mares, ¿cierto? Entonces diseñamos esta agenda y les queremos compartir. Hoy tengo una invitada súper especial. Tenemos a Angie Borges y bueno, Angie nos va a contar, ¿cierto? Un poco de cómo es ese ejercicio de ella con la palabra de Dios y cómo ella, todos somos diferentes, ¿cierto? Pero ella necesita una herramienta y Dios es tan hermoso que Dios sabe cómo llega a cada persona. Entonces seguramente tú también necesitas una herramienta para poder tener el hábito, para poder profundizar, para poder tener el orden, ¿sí? Y la manera de todos los días profundizar en la roca, conocer a la roca, seguir a la roca y que esa roca vaya obrando. Entonces, Angie, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Pati, muy bien, muy feliz. Hola, iglesia, muy feliz, agradecida con Dios de estar en esta oportunidad aquí. Me siento, no sé, con todas las cámaras como una diva. Es que ella es, ¿cierto? Ella es una diva. Bueno, bienvenida, te doy la bienvenida, me da mucha alegría que nos acompañes. Quiero compartirte, ¿cierto? Un poquito de la agenda que hicimos, ¿cierto? Para ustedes con todo el cariño. Bueno, la agenda aquí tiene un bolsillito para que podamos colocar ahí nuestras promesas, nuestros apuntes, todas estas cosas que queramos. Bueno, esta agenda es la versión femenina. Yo hoy les voy a presentar la versión femenina de la agenda, ¿vale? Acá tenemos el calendario, sí, es importante tener presente. Esta es la visión de la iglesia, sí, se las comparto. La visión de la iglesia dice, vemos, si quieres puedes abrir tu agenda y... Aquí yo ya la tengo, ya la marqué, que esta es la mía, la tengo súper bien marcadita. Aquí hay un espacio donde pues podemos marcarla, está nuestro correo electrónico para que sea pues muy personal, nuestro número de celular. Como dice Patti, también tenemos pues el tema del calendario, obviamente para ir marcando qué día sí lo hicimos, ser muy disciplinados y muy juiciosos con respecto a esto. Podemos ir llenando un circulito en un corazón, resaltar, bueno, a mí me gusta llenar el corazón y luego resaltar para darme más sentido, ¿no? Y es que miren, en el 2022, y vamos ahí donde están, levante la mano, bueno, vamos a ver aquí, vamos a interactuar con nuestro público porque hoy hay premios, ¿listo? Bueno, ¿quién definitivamente en este 2022 tiene como objetivo así principal y súper importante de su corazón profundizar en la palabra de Dios? Profundizar, conocer a Cristo, que Cristo les sea revelado, que esa luz empiece a separar la luz de las tinieblas. O sea, ¿quién tiene ese objetivo y ese deseo profundo en nuestro corazón? A ver, por aquí, levantemos manitos. Yo, Marley Rojas, fue la primera manito que se levantó. Hay un regalo para Marley Rojas. Muy bien. Bien. Tenemos que ser la mano más rápida del oeste. Sí, entonces Marley Rojas, tú te llevas la segunda agenda. Aquí tenemos, su esposo es el camarógrafo, está detrás de cámaras. Hoy mismo llegará a tu casa tu agenda. Muy bien, muy bien. Entonces, iglesia, que sea nuestro objetivo en este año. Que profundicemos en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios va llegando. Es como, dice la Biblia, que es como la lluvia que va regando la tierra y de un momento a otro es revelada y nos hace florecer. Listo, entonces vamos a continuar con la visión de la iglesia. Así es. Bueno, entonces dice, vemos vidas que florecen y hacen florecer al mundo. A mí me encanta porque todo está explicado con dibujitos, pelos y señales para que sea muy fácil de entender para todos. Me identifico mucho es porque como la letra es bastante grande también, entonces nos van explicando un poco, tiene digamos las manitos para estar cerca, entonces es demasiado didáctica
y me parece que es genial para las personas con, digamos, con deficiencias a la hora de leer muchas letras, porque no se les hace como tan fácil, ¿no? Es pedagógica. Sí. Les voy a explicar la visión de la iglesia. Dice: vemos vidas que florecen y hacen florecer el mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es la gracia que te acerca. Primero, la gracia que hace, te acerca. Luego te enfoca. ¿En quién te enfoca? No en lo que te falta, no en lo que no tienes, en la roca, en lo que sí tienes. Y si lo tienes, a Él lo tienes todo, en Cristo. Entonces te acerca, te enfoca. Luego de que te enfoca, ¿qué hace? Te transforma. Cuando tú dejas de enfocarte en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que te parece, y te enfocas en Cristo, ¿qué viene? La transformación. ¿Para qué? Para vivir tu propósito. Esa es la visión de la iglesia: acercar, enfocar, transformar para vivir nuestro propósito. Bueno, ¿qué más tiene esta agenda? Los valores que manejamos en la iglesia, ¿no? Que es la unidad, conexión con Dios y pues obviamente con las personas, porque finalmente a eso es lo que tenemos que llegar, a las personas, porque es muy muy lindo pues conectar obviamente con Dios, pero necesitamos llevar nuestro mensaje de gracia y de unidad. Obviamente somos uno en Cristo Jesús, entonces muy lindo. El corazón, que es la intención detrás de lo que hacemos, ¿no? Es que nuestro corazón esté enfocado hacia Cristo, ¿sí? Yo creo que esa es la mayor intención que podemos tener, es que nuestra mirada y nuestro corazón siempre esté puesto en todas las cosas del cielo, y de ahí para adelante digamos que todo es añadidura, ¿no, Pati? Así es. Entonces aquí van a encontrar los valores que Dios nos ha regalado como iglesia, que son unidad, ¿cierto? Que significa la conexión con Dios y con las personas. Este año, de hecho, en la visión que Dios nos ha dado y en lo que viene como capacitación para la iglesia, viene esto: la conexión. Muchos de nosotros no somos tan buenos para conectar, pero este año sé que Dios nos va a enseñar ¿a qué? A conectar, primero con Él y después con las personas. El corazón es otro de los principios de la iglesia. Y es el corazón con el que hacemos las cosas, la intención, la transparencia, la vulnerabilidad. Es fundamental, es un valor fundamental en esta iglesia, porque el poder de Dios se perfecciona donde somos débiles, donde somos frágiles. Y por último, la honra. Soñamos con una iglesia donde nos honremos, donde engrandezcamos al otro, donde veamos lo bueno, donde celebremos, ¿cierto? Estos son los valores que Dios nos ha regalado como iglesia. La cultura del cielo: honrar siempre primeramente a Dios, pero también a nuestra iglesia, a nuestros pastores, al equipo de conexión al que pertenecemos, obviamente nuestra familia, y bueno, también todos los pequeños detalles que el Señor tiene con nosotros, como esta agenda. Sí, honrar el privilegio que tenemos, obviamente, digamos, de una agenda tan especial y espectacular. A mí me encanta, o sea, me está, mejor dicho, me fascinó. Ya la empecé a usar y ya, mejor dicho, ya quiero compartirles todo. Porque es rosadita con blanco, ¿cierto? Es muy femenina. Entonces les quiero leer. Dice: vemos una iglesia apasionada por Jesús y su causa. Para eso creamos esta agenda, miren. Porque nosotros soñamos con una iglesia que se apasione por Jesús, por la autoridad que nos ha sido dada, por la herencia que nos ha sido entregada, por el poder que Él nos ha delegado, ¿sí? Apasionada por Él, por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos ha entregado. Dice: está en el corazón de esta casa el anhelo de que construyas una relación más profunda con Dios y que seas fortalecido espiritualmente, pues de esto depende la victoria en todas las áreas de tu vida. Estamos convencidos de lo que no se ve, es decir, Dios, determina lo que se ve, relaciones, salud, finanzas, porque lo espiritual determina lo material. Creemos que eres de aquellos que entiende en su corazón la grandeza de este obsequio y que marcas la diferencia. Entonces, acá hay unas preguntas, ¿sí? ¿Estás listo para disfrutar este regalo? Y te va diciendo como un paso a paso, es un instructivo. Tú lo puedes hacer de una manera diferente, pero para aquellos que necesitan un método, ¿cierto? Entonces esta es algo que nos facilita. Y les queremos regalar algo que Dios nos ha regalado como iglesia para facilitarnos el estudio de la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra espada. ¿Qué dice? Compártenos, Angie, lo que dice ahí. Bueno, la espada, la palabra que es la primera, nos dice que es la enseñanza. ¿Qué aprendiste?
¿sí? ¿Qué entendimos del mensaje? La S es su instrucción. ¿Qué instrucción nos manda el Señor Jesús por medio de su palabra también? Bueno, digamos, determinarnos, tomar acciones, bueno, voy a dejar de hacer esto o aquello, decido creer. Entonces, ¿a qué me determino yo en mi corazón, no? La P es la promesa. ¿Qué me está prometiendo Dios? Y creo que en esto de pronto muchas personas se identifican, y es que tenemos muchas promesas guardadas, pero que tanto hemos anotado y que tanto las hemos tomado en nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, el Señor me prometió esto y la hago parte de mí, o solamente la tengo ahí como, sí, bueno, me lo prometió, pero no la vivo, no la ejecuto, ¿no? La A, que es atributo de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué descubrí de Dios? ¿Qué aprendí? Y en esto a mí me encanta, es porque podemos obviamente hacer un estudio más profundo, saber quién es Cristo, cuáles son las características de Dios, en qué me identifico con Dios, conocer a Dios un poco más a fondo, ¿no? Acercarnos más a Dios. Por ejemplo, en la predicación de hoy, cuando yo entendí que Cristo era suficiente, que Cristo era mi plenitud, ¿qué ocurrió? Cuando yo entendí ese atributo de Dios, mi vida cambió. Mis frustraciones se acabaron, o sea, ocurrió un cambio en mi mente, pero yo tuve que conocer que Cristo era suficiente, el atributo de Dios. ¿Y a qué nos desafía en la D? ¿Qué desafío nos hace el Cristo con respecto a lo que estamos viviendo en nuestra realidad, en nuestras circunstancias? Entonces ahí ya es como aplico la palabra de Dios en mi vida. Y cómo decido, pues obviamente, vivir esa promesa que ya anteriormente me fue dada, y pues cómo la puedo yo realizar. Entonces, si me voy a desafiar a creer, si me desafío a ver la sanidad y el milagro, si me desafío, bueno, voy a hacer mi son face o mi estudio personal diario, mejor dicho, súper juiciosa. Bueno, digamos que ahí puede haber muchos desafíos ya muy personales, siento yo, ¿no? Y por último, la A, que es la aplicación. La aplicación, ¿con qué me quedo? ¿Qué enseñanza? ¿Qué puedo darle también a otras personas? ¿Qué me hace sentido a mi vida? Digamos, como sí, oye, esta palabra me cayó a mí, a mi familia, a mi hijo, a mi vecino. Entonces, muy interesante también. Muy bien. Y por último, tenemos, o sea, en el cuaderno, miren, en la agenda hay todo un ejemplo. Aquí estudiamos el Salmo 91. Y aquí nos explica cómo estudiar el Salmo 91. Porque miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, para que esa palabra empiece a separar la luz de las tinieblas, nosotros tenemos que entenderla. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? De cómo estudiar un pasaje, de cómo descubrir cada una de estas preciosuras, ¿cierto? En medio de la palabra. También tenemos una guía bíblica, donde yo soy así, les voy a contar. Yo necesito saber, hoy es 10 de agosto, entonces 10 de agosto, ¿qué tengo que leer? Hay personas que no son así, hay personas que pueden leer todo el libro de Isaías y saben dónde van, yo no. Yo necesito ver 10 de enero, ¿qué tengo que leer? Sí, de hecho yo tengo una guía devocional que la tengo hace muchísimos años, como 15 años yo creo. Y siempre hago la misma guía devocional, yo la tengo en mis redes, en mi correo, y todos los años hago la misma guía devocional, pero Dios siempre me habla de una manera diferente por medio de ella. Entonces, para aquellos que necesitan una guía devocional, acá la agenda tiene una guía devocional. Entonces, también tenemos una parte que dice pendientes por orar, ¿sí? Y ahí la idea es que tú vayas escribiendo, bueno, necesito que la luz llegue donde mi hijo, ¿sí? Que corra a la velocidad de la luz esta oración. Necesito orar por mis finanzas, necesito orar, y tú vas a empezar a colocar ahí tus pendientes de oración. ¿Listo? También tenemos un lugar muy especial para que tú escribas tus versículos. Miren, esto es una clave mía, yo se las voy a compartir. Quizás cada 2 años yo renuevo mis versículos de oración, porque la palabra de Dios son tesoros, son diamantes, son anillos de oro. Están ahí. Pero cuando tú los empiezas a proclamar, te los empiezas a poner y se empiezan a hacer visibles. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Cuando tú proclamas la palabra, ella empieza a construir lo que no se ve todavía, porque la palabra es viva. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, cuando yo me fui a casar, yo duré quizás, no sé, como 5 años, no sé cuántos años, yo tenía una lista como de 40 versículos, sin mentirles, eran como 40, y yo oraba con esos versículos todos los días. Al final ya yo me los sabía.
Si yo le decía, Señor, y tu palabra dice que lo haces un hombre fiel, un hombre justo, irreprensible, sano en la fe, sano en el amor, no dado al vino, no pendenciero. Me estoy acordando de todos esos versículos. Que tú lo llamaste detrás del redil de las ovejas y y yo me sabía los pasajes enteros. Y los proclamaba y los proclamaba. Entonces, ¿para qué es esto? Para que tú escribas esos versículos. Y yo los versículos los renuevo cada día. Por ejemplo, los que tenía como desde hace 2 años que el Señor me los regaló para la iglesia y para mi esposo, ya los tengo que renovar porque ya el Señor cumplió, ya eso lo vi. Entonces este año que empieza yo tengo que decirle, bueno Señor, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son las nuevas promesas? Por ejemplo, ahora quiero enfocarme en mis hijos, quiero que el Señor me regale promesas para ellos, quiero empezar a orar por la esposa de mi hijo y por el esposo de mi hija. Imagínense, ese es mi anhelo. Entonces voy a empezar a buscar y están súper pequeñitos, pero así es Dios te va guiando. Entonces esto es para que tú no seas rápido y le digas, Señor, ¿cuáles son las promesas de este año? ¿Con qué tengo que empezar a orar? Y tú vas a orar todos los días por eso, si es en tu área financiera, como Dios te guíe. ¿Listo? Entonces ahí tenemos bastantes hojitas para poder anotar esos versículos claves que los tenemos que decir todos los días hasta que nos los aprendamos. También tenemos un listado de sueños. Es muy importante porque los sueños vienen de Dios. Y aquí vas a empezar a escribir todos esos sueños que tienes para este 2020. Un listado de gratitud. Porque a veces, sí, como yo, antes iba mucho a la dependencia de quejas y reclamos. Pero también tenemos que empezar a recordar que Dios ha hecho tantas cosas y que ha sido tan bueno, porque la gratitud tiene la facultad de abrir muchas puertas. Y ya por último, ¿cierto? Es el grueso de la agenda, que cuéntanos un poquito. Bueno, a mí en lo anterior que estabas diciendo, en el listado de sueños, de los pendientes por orar, me gusta que tengamos todo en una sola porque, pues digamos que si el Señor te regala una promesa, casi siempre, en mi caso, es como un sueño, ¿no? Entonces como quiero que ese sueño se vea realizado, cumplido. Entonces pues muy bonito que podamos ir también como chequeando y hacer como un checklist de lo que está pasando, ¿no? Si ese sueño se cumplió, si no, si esa oración fue contestada también, entonces, o subrayarla, bueno, como la persona prefiera. Y hicimos un ejercicio, yo ya la estrené, les quiero contar. Bueno, pero mostrémosles cómo va a ser cada hoja, porque hay para cada día del año tú vas a tener una hoja para hacer tu estudio bíblico, para hacer tu tiempo devocional con Dios. ¿Listo? Todos los días va a haber una hojita y tiene unas preguntas básicas. Primero, de este pasaje, ¿qué aprendí? Bueno, también tienen la fecha, ¿no? Para que no... También la fecha. Que sí lo hicimos el día que era. ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue mi promesa? ¿Qué aprendí de Dios? ¿Cuál es mi desafío? Sí, todos los días tú vas a encontrar esto y te invitamos que cuando tú leas tu porción de la Biblia saques esto. ¿Sí? Y va a ser extraordinario. Aparte es precioso porque a veces Dios a uno le empieza a hablar de lo mismo 15 días. Y cuando uno va y lee, uno dice, pero Dios me está diciendo lo mismo todos los días. Algo pasa aquí, ¿sí? Hay algo que no hemos entendido. Sí. O generalmente a veces lo pasamos por alto y no lo estudiamos a profundidad. Exacto. Miren, yo recuerdo que una vez el Señor empezó a hablarme de la idolatría. No, de la codicia. Y estábamos con mi esposo en un ministerio y estábamos muy apretados financieramente, teníamos muchos compromisos. Alex estaba en Israel y Dios me habló de la codicia. Cuando de pronto un día mi esposo desde Israel nos dio un tema y el tema era la codicia. Y yo fui, porque yo soy de cuadernos devocionales, y yo fui, miré mis apuntes y yo dije, oh por Dios, aquí pasa algo. Dios me quiere hablar de algo. Y claro, la codicia quiere decir que tu Dios es la provisión. Y ese día Dios me hizo entender y me dijo, te lo he estado diciendo y no lo quieres entender. No son los recursos los que te sostienen, soy yo soy tu provisión. Entonces para eso es tener el registro, porque a veces no estamos entendiendo lo que la luz nos está queriendo decir para sacar la oscuridad del corazón. También siento que las preguntas nos llevan a profundizar, porque generalmente cuando yo usaba los otros cuadernos de devocional, pues digamos que hacía como, bueno, esta era mi promesa, aprendí esto y ya, o sea, no como que, bueno, pero ¿por qué dice esto? ¿Qué es esta palabra? O en tal versión dice esto, pero ¿por qué en esta dice esto? ¿Qué aprendí de Dios?
digamos que no era como una pregunta muy constante cuando yo hago un estudio bíblico o cuando generalmente en las mañanas hacemos el Sunface. Y con este cuaderno, digamos que he descubierto que hay muchas cosas de Dios que tú y yo de pronto no conocemos, ¿sí? Que nos permite, digamos, aquí anotar, bueno, pero este atributo de Dios, oye, qué interesante que aquí dice bueno, que Dios era así, pero ahora, o que usa, digamos, términos que de pronto no son muy conocidos para nosotros, pero los podemos indagar. Sí, entonces ya sea, digamos, bueno, en Google o directamente en una Biblia de estudio, y podemos también allá anotarlo, ¿sí? Bueno, y tú tienes ahí un ejemplo. Sí. Cuéntanoslo rápidamente, porque ya ella estudió un pasaje bíblico, ¿cierto? Y lo transcribió en su agenda devocional. Cuéntanos cómo lo hiciste. Bueno, estudiamos Isaías 54, Ajá. ¿no? Entonces, ¿en qué aprendí? Yo generalmente, digamos que era como, bueno, que aprendí en general, pero aquí con el cuaderno, le soy muy sincera, con el cuaderno me llevó a estudiar un poco más. En Isaías 54, aquí lo anoté así, la Biblia se refiere a la abandonada, destruida, y habla acerca de Jerusalén, pero lo podemos aplicar a nuestra vida. Y yo decía, sí, oye, ¿cuántas veces me he sentido así? Pero el Señor está hablando es de la Jerusalén, de la ciudad que fue destruida. ¿Y cuántas veces yo me he sentido destruida? Pero en la promesa el Señor me invitaba a reconstruirme. Pero más sin embargo, aquí, ¿a qué se refería cuando decía destruida? Entonces, ahí un punto de anotación de que aprendí, digamos, muy general. También que hace la fe y también que hace referencia a Abraham y la promesa. Si quieres puedes leerme el versículo, Patico, vamos a buscar aquí el pasaje para que todos sepamos de qué es lo que estoy hablando, de cómo es que hice el ejercicio, y ya así podemos, ustedes también pueden hacer el ejercicio conmigo, y cuando adquieran la Biblia, mejor dicho, Isaías 54. cuando adquieran la Biblia y el kit, ¿no? Porque está bien muy lindo que podamos ¿qué hacerlo dice el todo versículo? con el kit. ¿Cuál versículo? Mira, aquí, espérame, aquí te lo leo. Tengo abandonado. Es cuando habla aquí, bueno, yo tengo la PDT. Ajá. Aquí, y cuando habla de la esposa abandonada está haciendo referencia es a Jerusalén, a la ciudad que fue destruida, ¿no? Entonces, en mi estudio eso fue lo que aprendí como primera instancia. Luego dice en el versículo, déjame un segundo, en el versículo 5, que porque eres tu creador y es tu marido, ¿sí? Dice que va a quitar toda la humillación y la vergüenza, y que no debo tener miedo. Ahí yo decía, pero ¿cómo así que mi marido? Que es de la misma serie que estamos hablando, ¿no? Del esposo. ¿Y quién es la esposa? Entonces, en la palabra marido está haciendo referencia a Cristo, porque en ese tiempo recordemos que había un montón de dioses en los que muchas personas creían, los dioses de Baal, bueno, todo ese tema. Y yo decía, bueno, el Señor siempre ha sido el único, ¿sí? Entonces, bueno, hace referencia a eso. O sea, de por qué lo nombra ahí como si fuera mi marido. Yo, pues, uno generalmente, ¿qué piensa? En su marido, en mi esposo. Pero aparte de lo terrenal, ¿quién es para mí? Mi marido es Cristo. Imagínate esto tan extraordinario. Si una persona lee esto y le es revelada la luz de Cristo, entonces, y dice, bueno, estoy soltera y no soy feliz, y entiende que tiene un marido, ¿sí? ¿Y qué hace un marido extraordinario? Da regalos, cuida, provee, protege. Sí, o sea, cuando yo descubro que tengo al mejor de los esposos, que es Cristo, pero cuando eso es una verdad profunda, mi vida cambia totalmente. Así es. Pasé por alto en el versículo del 1 al 2, habla que hay una mujer estéril y que el Señor le va a dar más hijos de la que ya podía tenerlos, o sea, es un milagro. Y me llevaba a pensar en la promesa de Abraham y Sara, o sea, de cómo ella siendo estéril, sí, no lo nombra ahí, o sea, ajá, implícito como que esté ahí puesto, que es la promesa de Abraham, pero me llevaba a pensar en eso en el estudio. Entonces, muy bonito para mí porque era como, ¡ah! Claro, el Señor ya se lo había prometido a Abraham, sí, que le iba a dar una descendencia mucho más de lo que él se podía imaginar. Y mira esto, por ejemplo, Abraham era un milagro porque era imposible que un vientre estéril diera vida, pero lo que viene de lo sobrenatural, porque ese embarazo de Sara vino del cielo.
es tan eterno, tan trascendente como las estrellas de los cielos. Entonces, cuando yo leo este pasaje, ¿yo qué puedo ver? Que todo lo que no es fácil, que todo lo que se gesta en las rodillas, aunque pareciera que dura más, aunque pareciera que no llega rápido, tiene la virtud de trascender en la eternidad, tiene la virtud de ser ilimitado. Todo eso es lo que nosotros empezamos a ver cuando estudiamos la palabra de Dios. Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué aprendiste de Dios estudiando este pasaje? Es la tercera pregunta de la agenda. ¿Qué aprendí de Dios? Es la que yo más amo. Esa es la que más amo. ¿Qué aprendí de Dios? Su misericordia y su fidelidad permanece para siempre. Es, digamos, para mí como lo principal que pude descubrir en todo el pasaje. Cuando Dios me promete algo, no importa el tiempo porque Él se mueve en la eternidad, que es otra de los atributos de Dios. Él es eterno, entonces no importa si yo digo, ay, bueno, pero lo quiero ya para mañana. Quiero que mi esposo cambie ya, o quiero que esto pase ya, que el milagro que se dé. No, porque el Señor lo conoce todo y si Él lo prometió es porque lo va a cumplir. Y para mí eso es algo espectacular dentro de los atributos de Dios, que Él no tiene afán. O sea, Él no le preocupa, ay, bueno, usted otra vez pecó, usted otra vez hizo, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿no? que Dios es eterno. Eso aprendiste, que Él trasciende los tiempos. Y el tiempo no es un límite para Él, no como para nosotros, ¿no? Ya de edad. Ayer cumplí 30 años y yo decía, ¡oh, Dios wow! mío, el tiempo cómo pasa. ¡Bravo! Tenemos muchos cumpleañeros en diciembre. Sí. Pero miren esto, hoy está cumpliendo años nuestra amada Yolandita Caro, ¿cierto? Hace poco también cumplió años Lady Caro, toda la familia Caro, ¿sí? Es de diciembre. Bueno, entonces, y a todos los cumpleañeros de este año de la iglesia les mandamos un abrazo, felicitaciones, los bendecimos. Y miren eso tan precioso que nos dice Angie. Ella descubrió al Dios del tiempo. Yo recuerdo que cuando Alex y yo descubrimos esta visión de Dios, el Señor nos hablaba en el vino y cómo Él en segundos hizo lo que tenía que durar mucho tiempo, quizás un año como mínimo, porque para un proceso de maceración en un buen vino se necesitan años. Y el Señor nos decía, yo lo hice en segundos. Y Dios nos hablaba a Alex y a mí y nos decía en un momento donde como que no teníamos nada, donde habíamos vuelto a empezar, Dios nos habló del Dios del tiempo. Y Dios dijo, en segundos puedo restituir lo que tenían que haber durado años para conseguirlo, y así ha sido. Pero empezó, lo que hoy vemos físicamente empezó por una revelación de Dios. Entonces es extraordinario. Vamos a mostrarles nuestra agenda y miren, la hicimos con amor, la hicimos con cariño, pero tiene un solo propósito. Tiene un solo propósito, y es que este año nos enamoremos de sus promesas, y es que este año viajemos a su corazón. Es que Dios no sea una religión para ti, que Él sea un tesoro. Cuando una persona verdaderamente descubre al Dios del tiempo, el tiempo deja de ser un límite, una excusa. Cuando tú descubres que tienes un esposo, las carencias, ¿sí? Las limitaciones de tu pareja, o aún la que no tienes pareja, se acaban. O sea, es un instrumento para que descubramos a Dios. Es el principal objetivo, porque cuando conocemos a Dios, las carencias se acaban, los vacíos se llenan, nuestras excusas se acaban, las limitaciones se acaban, porque en el conocimiento de Dios está la fortaleza, están las respuestas. Así Entonces los invitamos, ¿cierto? Sí, a que la quieran. Con todo el amor y con todo el cariño. Pueden escribir, todos aquellos que la requieran, van a escribir al número que va a aparecer en pantalla, ¿sí? Y ahí pues la van a poder tener, ¿listo? Entonces se van a poder comunicar y los invitamos con todo el corazón. Y de todos modos, si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo realizar el Sunface o algún estudio, también se puede obviamente comunicar al número o escribir ya directamente como si tiene alguna duda de cómo realizarlo, aquí qué debo poner, cómo debo seguir la guía devocional, o alguna pregunta si alguien quiere leer más, o bueno, no. O yo necesito aprender a hacer mi estudio bíblico, guíenme, acompáñenme para aprender. Lo podemos hacer juntos, porque nuestro sueño, iglesia, es que tú estudies la Biblia. Ahí está plasmado, ahí parece como muerta, ¿cierto? Ahí. Pero ella tiene una vida profunda, y que esa vida se encarne. Ese es nuestro sueño, y eso es algo que no hacemos nosotros como pastores. Eso es algo que tú tienes que hacer
A mí me impresiona cómo en un mismo pasaje Dios le habla a una persona algo y a la otra otra, porque es viva ella, es personal y es para ti. Ahí está, en la Biblia está todo lo que Dios tiene en este nuevo año para ti, y queremos que nos empecemos a poner esas cosas que ya Dios nos ha regalado, esos aretes, esos relojes, esos collares, que todos esos tesoros, ¿cierto? Aquí está nuestro camarógrafo, le regalaron un reloj, entonces aquí está diciendo que lo quiere mostrar. ¿Sí? Entonces, que nos los empecemos a colocar, que no sigan estando ahí, sino que nos los empiecen a ver. ¿Listo? Entonces, nuestro reto como iglesia en este 2022 es abrazar la palabra de Dios, descubrir todo lo que hay para nosotros en esa palabra, y que esa palabra empiece a hacer luz. Bueno. Y tiene bastantes hojas, que es lo que me encanta, porque ahí podemos poner todo lo del año y no tener 20 cuadernos como a mí me pasaba, en 20 lugares, 20 PDFs haciendo y escribiendo promesas por todos los lugares, en la casa también llena de papelitos de promesas. Nos ayuda a organizarnos. Bueno, exacto, es un método de disciplina y de organización, y me encanta que es ilustrada porque, bueno, para los que no saben, soy diseñadora de modas y ilustradora con un diplomado en marketing digital y redes sociales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cosa visual, creativa, para mí es espectacular. O sea, es algo que me motiva. Bueno, y algo más, miren, yo le decía a mi esposo, amor, así somos las mujeres. Bueno, algunas son diferentes también y se vale. Y yo, algo muy importante que les cuento es, he luchado por meses para que en nuestra casa somos muy básicos en lo que tenemos. Pero he luchado por meses para tener 2 nocheritos al lado de mi cama. ¿Por qué? Porque yo sí creo que uno necesita tener un lugar, un espacio, con un propósito específico. Y para mí ese nochero no tiene otra utilidad sino poder tener mi agenda devocional. Y este cuaderno también debe tener un solo propósito en su vida. Hágalo solo con ese propósito, que no sea para tomar notas, a tomar teléfonos, no, que sea el propósito de lo que Dios, del lenguaje de Dios con usted, de su relación con Dios, de los mensajes que Dios le da, ¿listo? Y les invito. Propósito, podemos descubrir el propósito de este año aquí, o sea, plasmado en un solo lugar. Y es hermoso, ¿no? O sea, que de verdad florezcamos, como dice precisamente en la portada. Para hacer florecer el mundo. Y si todavía no tiene su lugar específico para tenerlo, donde usted hace su devocional diario y donde usted lo quiere guardar, pues igual que yo, siga orando. Yo todavía estoy llorando, pero va a llegar, porque yo pienso que eso es importante, sí. Tener un lugar donde yo diga, aquí están mis herramientas, aquí está mi Biblia, aquí está mi resaltador, personal, mi lapicero, ¿no? No, que a mí me pasa que si dejo ahí el cuaderno, entonces mi esposo viene y escribe un número. Ay, no, este es mío, ya. Entonces sí. Tiene una marca personal, ya, inspiración DC. Dice inspiración DC, y la hicimos con amor, la hicimos con cariño. Y más que otro propósito, tiene un solo propósito. Es que este año ahora hacemos la palabra de Dios. ¿Listo? Así entonces es, también quiero compartirles un poco cómo va a ser el final del año, la agenda como iglesia que vamos a tener en este final del año. A partir de este domingo, ¿cierto? A partir de hoy, quedan suspendidas las reuniones los domingos hasta el 9 de enero. El domingo 9 de enero nos volvemos a ver los domingos, ¿listo? Virtualmente. Seguramente para el año entrante hay muchas sorpresas, nuevas noticias, pero después del 9 de enero les vamos a estar contando. El 24 nuestra reunión va a ser a las 6 a.m., va a ser un devocional y les invitamos a que tengan lista la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena, ¿listo? En familia para que no olvidemos. El Día de Acción de Gracias. Y 29, 30 y 31 nos vamos a reunir esos 3 días también en un devocional a las 6 a.m. y vamos a celebrar la Santa Cena esos 3 días antes de finalizar el año. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presentarle a Dios muchas cosas, ¿cierto? Nuestros sueños, las promesas que Él nos ha dado, las cosas que Él nos ha hablado. Usted va a celebrar la Santa Cena esos 3 días por lo que usted considere en su relación con Dios, porque en el cuerpo de Cristo hay suficiencia, hay respuesta, hay sanidad, hay provisión, está todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces 24, 6 a.m., 29, 30 y 31, 6 a.m. vamos a celebrar la Santa Cena. Los domingos se suspenden las conexiones hasta el 9 de enero. Y por último,
Dos cositas más, estamos celebrando una campaña preciosa, se llama Más Sonrisas, más regalos, más sonrisas. A todos los que estuvieron en el Congreso les compartimos que como iglesia, ¿cierto? Apoyamos una obra preciosa que se hace en un barrio muy deprimido socialmente de Bogotá, ¿cierto? Con un fenómeno de trabajadoras sexuales, de indigencia, drogadicción. Abandono, sí, Y es hermosa, es hermoso lo que hace ese ministerio en ese lugar, y como iglesia les apoyamos, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, Dios nos da este privilegio. Y también va a aparecer un contacto en pantalla, porque si tú quieres donar regalos, vamos a estar recogiendo regalos en esta Navidad para llevar a los niños, ¿cierto? Hijos de trabajadoras sexuales, hijos de personas en procesos de adicción y de mendicidad. Entonces, si tú quieres, si tú anhelas, ¿sí?, traer un regalo, te puedes contactar con nosotros, los vamos a estar recogiendo, porque nuestro sueño es, ¿cierto?, que un regalo, porque para los niños un regalo, ¿qué es? Pues es una sonrisa. Entonces, te invitamos, si te quieres sumar a esta campaña, puedes escribir al teléfono que se encuentra en pantalla. Entonces, iglesia querida, regalemos sonrisas. Regalemos sonrisas, ¿cierto? Regalemos sonrisas a los niños en esta Navidad. Iglesia preciosa, aquí está la agenda. Fue un sueño, les cuento que fue un sueño para mí que tuviéramos esto en la mano. Lo logramos, sí, lo logramos. Súper fresita, pero lo logramos. Igual los hombres también esperen la suya. Entonces, quiero que vean el video, va a aparecer en pantalla, acerca de esta campaña preciosa de más sonrisas, más regalos. Entonces, con base en esto, les mando un abrazo gigante, cariño. Sé que este año va a ser precioso, que esa luz va a seguir sacando la oscuridad de nuestro corazón, que Dios nos va a sacar de la religiosidad para llevarnos a una fe real, a una fe viva. Nos va a seguir sacando de la idolatría, que es la casa sobre la arena, para llevarnos a la verdadera adoración, que es una casa sobre la roca. Sé que este 2022 va a ser un tiempo nuevo, precioso. Dios ha venido llevándonos de gloria en gloria. Nos ha venido dando promesas, sobre todo de adoración verdadera como iglesia. Y lo creemos, yo lo abrazo en mi corazón. Una nueva temporada se acerca, lo mejor siempre está por venir con Dios. Les mandamos un abrazo de cariño. Sí. Esta preciosa invitada, muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto? Y ya saben, pueden escribirnos. Feliz domingo, iglesia. Bueno, si te perdiste este mensaje y aún te has perdido los otros que hacen parte de esta serie, quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes por Facebook, por Instagram. Nos encuentras como Inspiración DC. También nos vas a encontrar en el canal de YouTube. Les invito a que se activen y hagan clic en la campanita para que encuentren todo el contenido que tenemos, que va a ser de inspiración para sus vidas.